Luis era un joven y enérgico guardabosques que recientemente había comenzado a trabajar en un parque nacional. Su pasión por la naturaleza y los animales se manifestó desde la infancia, y siempre soñó con un trabajo así. Cada día, Luis esperaba con entusiasmo nuevas aventuras y la oportunidad de ayudar a los habitantes del parque. El Parque Nacional donde trabajaba Luis albergaba muchas especies de animales, pero era especialmente conocido por su población de leones africanos. Había alrededor de 30 leones en el parque, por lo que Luis sentía una responsabilidad especial por su salud y bienestar. Una mañana temprano, Luis salió en su jeep para patrullar el territorio del parque. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo con suaves tonos rosados y naranjas. El aire era fresco y frío, lleno del aroma de las plantas en flor. La ruta de Luis pasaba por una zona rocosa donde vivía una de las manadas de leones. Estas rocas eran el lugar perfecto para los leones. Ofrecían refugio, sombra para descansar y puntos de observación para cazar. Cuando Luis se acercaba a las rocas, notó un grupo de leones jóvenes jugando al borde de un acantilado. Sus saltos despreocupados y persecuciones hicieron sonreír al guardabosques, pero también lo hicieron sentirse preocupado. Sabía lo peligroso que podía ser ese lugar, especialmente para animales inexpertos. De repente, Luis vio que parte de la roca comenzaba a desmoronarse bajo las patas de los leones que jugaban. El corazón del guardabosques se aceleró al darse cuenta del peligro inminente. Esperaba que los leones adultos llamaran a los cachorros para alejarlos del borde a tiempo. Uno de los leones mayores, al notar el peligro, se puso de pie y comenzó a rugir con fuerza, llamando a los pequeños para que se alejaran del borde. Sin embargo, los cachorros, absortos en su juego, no respondieron de inmediato a la advertencia. Al ver que lo ignoraban, el león mayor se dirigió con decisión hacia los cachorros. Su poderoso rugido finalmente llamó la atención de los leones jóvenes, que comenzaron a alejarse del borde peligroso. Pero ya era demasiado tarde. El movimiento del león adulto fue la gota que colmó el vaso para el borde inestable del acantilado. Un gran pedazo de roca se desprendió, llevando consigo a uno de los leones jóvenes. Luis observó horrorizado cómo el león se deslizaba por el acantilado. Afortunadamente, el animal logró agarrarse con sus garras a una cornisa de roca, pero su posición era extremadamente peligrosa. Sin ayuda, el león no podría sostenerse por mucho tiempo. Sin perder tiempo, Luis agarró su radio y pidió refuerzos. Explicó rápidamente la situación y solicitó asistencia inmediata. El guardabosques sabía que debían actuar rápido, o el león caería sobre las rocas de abajo. Tomando una decisión, Luis condujo inmediatamente hacia el acantilado en su jeep. Necesitaba alejar a los otros leones para llevar a cabo la operación de rescate con seguridad. Tocando fuertemente la bocina y maniobrando el jeep, Luis esperaba que el ruido y el movimiento ahuyentaran a los depredadores. Para su alivio, la táctica funcionó. La manada comenzó a retirarse, despejando el área alrededor del acantilado. Una vez que el último león desapareció de la vista, Luis saltó del vehículo y corrió hacia el borde del acantilado. Al asomarse, el guardabosques vio al león aferrado desesperadamente a la roca. El animal emitía sonidos lastimeros, sus garras resbalaban sobre la piedra. Luis entendió que solo tenía unos minutos antes de que el león perdiera sus fuerzas. Regresando rápidamente al jeep, Luis sacó unas cuerdas resistentes del maletero. Comenzó a desenrollarlas, pensando cómo atar al león para poder subirlo. En ese momento, Luis escuchó el tan esperado sonido de jeeps acercándose. Sus compañeros habían llegado para ayudar. Sin perder tiempo, los guardabosques se pusieron a trabajar de inmediato, siguiendo las instrucciones de Luis. Juntos crearon un sistema de cuerdas y comenzaron a bajar un extremo hacia el león atrapado. Luis, como iniciador de la operación, asumió la parte más peligrosa: atar al león con las cuerdas. Acercándose con cuidado al borde del acantilado, Luis comenzó a bajar la cuerda. El león parecía entender que las personas intentaban ayudarlo y no mostró ninguna agresión. Sus ojos ámbar estaban llenos de miedo y esperanza. Con gran dificultad, Luis logró pasar la cuerda alrededor del cuerpo del león. El animal, instintivamente, dio un tirón que casi lo hizo caer al abismo, pero el guardabosques le habló en tono calmado. Asombrosamente, el león pareció entender y se tranquilizó, permitiéndole terminar de atarlo. Cuando el león estuvo bien sujeto,
Luis dio la señal a los demás guardabosques para comenzar a levantarlo. Era una tarea difícil. El peso del león adulto era inmenso, y la superficie inestable del acantilado lo hacía aún más complicado. Los guardabosques tiraban con todas sus fuerzas, levantando al león poco a poco. Luis animaba a sus compañeros y también al león, sabiendo que la vida del animal dependía de su esfuerzo coordinado. Cada centímetro era una victoria, pero no se rindieron. Finalmente, tras varios minutos agotadores, el rostro del león apareció por encima del borde del acantilado. Unos tirones más, y el animal quedó sobre terreno firme. Exhausto pero con vida, el león yacía jadeando sobre la hierba. Los guardabosques se apartaron, dándole espacio. Todos, excepto Luis. El joven, guiado por algún impulso interior, permaneció cerca del animal. Se arrodilló lentamente junto al león, mirándolo directamente a los ojos. En ese momento, pareció surgir una chispa de entendimiento entre el hombre y la bestia. El león no mostró agresividad, sino que miró a Luis con algo parecido a la gratitud. El guardabosques comenzó a quitarle las cuerdas con cuidado, y el león se lo permitió, sin moverse de su lugar. Cuando se quitó la última cuerda, el león se levantó lentamente. Miró a Luis una vez más, lanzó un rugido suave que sonó más como un ronroneo, y caminó lentamente de regreso hacia su manada. Los guardabosques observaron la escena asombrados, impactados por el lazo que se había formado entre el hombre y el animal salvaje. Después de este incidente, la vida en el parque volvió a la normalidad. Luis continuó con su trabajo, pero a menudo pensaba en el león que había rescatado. Esperaba volver a verlo de cerca algún día, aunque sabía que las probabilidades eran bajas. Pasaron varios meses. Llegó la temporada de monzones, una época que los guardabosques esperaban siempre con ansiedad. Las fuertes lluvias traían el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, que podían dañar seriamente a los habitantes del parque. Una mañana, durante una lluvia especialmente intensa, Luis patrullaba su sector. La visibilidad era escasa y los limpiaparabrisas apenas podían con las corrientes de agua en el parabrisas. El guardabosques avanzaba lentamente, escaneando cuidadosamente los alrededores en busca de animales en apuros. De repente, Luis notó un gran árbol caído más adelante. Decidió inspeccionarlo, detuvo el jeep y salió bajo la lluvia torrencial. Se subió la capucha de la chaqueta sobre la cabeza. El guardabosques se dirigió hacia el árbol, pensando en cuántos animales pequeños podrían haber perdido sus hogares por su caída. Luis estaba tan absorto en sus pensamientos que no escuchó inmediatamente el rugido creciente. Cuando finalmente lo notó, ya era demasiado tarde. Al darse vuelta, el guardabosques vio una enorme pared de lodo y escombros que se dirigía directamente hacia él. Un gigantesco deslizamiento de tierra. En pánico, Luis intentó correr de regreso al jeep, pero se dio cuenta rápidamente de que no llegaría a tiempo. El único refugio posible era el árbol caído. El guardabosques corrió hacia él, y trepando lo más alto que pudo, se aferró al tronco con brazos y piernas. Momentos después, la oleada de lodo lo golpeó. Sintió la poderosa fuerza intentando arrancarlo del árbol. Luis se aferró con todas sus fuerzas, rezando para resistir la embestida de los elementos. Cuando la primera oleada pasó, Luis se encontró enterrado bajo una gruesa capa de lodo y escombros. Afortunadamente, una pequeña bolsa de aire se había formado alrededor de su rostro, permitiéndole respirar. Pero el guardabosques sabía que su situación seguía siendo extremadamente peligrosa. Intentó moverse, pero estaba casi completamente inmovilizado. La densa capa de barro restringía sus movimientos. Trató de mantener la calma, sabiendo que el pánico solo empeoraría las cosas. El tiempo pasaba, y Luis empezó a preocuparse. Sabía que sus compañeros estarían ocupados lidiando con las secuelas del deslizamiento en todo el parque. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien notara su ausencia y comenzara a buscarlo? De repente, Luis escuchó un ruido sobre él. A través de una pequeña rendija, vio movimiento, y creyó ver un destello de pelaje color arena. Pero pensó que era solo su imaginación. ¿Cómo podría haber un león allí? El ruido se hizo más fuerte, y Luis sintió algo pesado moviéndose sobre el lodo, directamente encima de él. Contuvo la respiración, sin saber qué esperar.
podía ser otro deslizamiento que lo enterraría por completo. Pero en lugar de más lodo, Luis sintió que la presión sobre su cuerpo comenzaba a disminuir. Alguien o algo estaba quitando los escombros justo encima de él. El guardabosques escuchó un rugido que le puso los pelos de punta, y luego voces humanas. Intentó gritar, pero su voz era demasiado débil. Sin embargo, los rescatistas parecían saber dónde buscarlo. Pronto Luis vio la luz y pudo respirar profundamente aire fresco. Cuando finalmente lo sacaron de los escombros, presenció una escena asombrosa. Junto al grupo de guardabosques había un enorme león cubierto de lodo. Era el mismo león que Luis había salvado en el acantilado meses atrás. Resultó que el león había encontrado el lugar donde Luis estaba enterrado y comenzó a cavar. Su comportamiento atrajo la atención de otros guardabosques, que acudieron a ayudar. Nadie podía creer semejante rescate milagroso. El león al que una vez ayudó, ahora le había devuelto el favor. Fue una increíble muestra de gratitud, y, quizás, el inicio de una amistad entre el hombre y el animal salvaje. Después de este incidente, el león ya no evitaba a las personas en el parque. Luis lo veía a menudo durante sus patrullas, y cada vez había un intercambio silencioso de miradas, lleno de respeto mutuo y comprensión. Esta increíble historia de ayuda mutua entre un hombre y un león se difundió rápidamente por todo el parque y mucho más allá. Se convirtió en un ejemplo de cómo la bondad y la compasión pueden superar cualquier frontera, incluso entre diferentes especies. Muchas personas que oyeron esta historia se sintieron profundamente conmovidas y comenzaron a ver de otra forma la relación entre humanos y animales salvajes.